Buenas tardes. En nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro del doctor Pedro Reigadas, El arte de argumentar, editado por la misma universidad. Para la presentación de este libro tenemos al doctor Juan Manuel Contreras Colín, a la doctora Julieta Haidar, que está por llegar, y al autor Pedro Reigadas aquí a mi izquierda directamente. Vamos a empezar con el doctor Juan Manuel Contreras Colín. Voy a leer una breve ficha curricular. Juan Manuel Contreras Colín es doctor en filosofía por la Universidad de München en Alemania, miembro de la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y del Sistema Nacional de Investigadores. Trabaja sobre la historia mundial de las filosofías de los pueblos originarios. Ha publicado, entre otras obras, Antología de Historia de las Ideas Religiosas, publicado en 2004, Mapa 1, la protofilosofía griega, siglos VI y V a.C., entre el Mediterráneo, el Egeo y el Jónico, en coautoría, editado en 2009, el Nican Mopowa, la expresión crítica del pensamiento indígena, una lectura ética y política, editado en 2011, Las dimensiones éticas y políticas de actual relevancia del Nican Mopowa, en 2010, y Crítica a la filosofía de la opresión desde Marx y la Biblia, en 2011. Le cedo la palabra al doctor Contreras Colín. Muchas gracias. Es para mí un placer compartir un espacio con el profesor Pedro Reigadas Gil. Quiero comentarles que él y yo, a varios de los textos que se han mencionado, al menos dos, son una publicación de trabajo conjunto. He preparado un texto un tanto sustancioso filosóficamente hablando, porque me parece que el texto que nos ocupa el día de hoy en esta feria va a marcar un parteaguas en la historia de la filosofía, particularmente en el ámbito de la argumentación. El arte de argumentar, sentido, forma, diálogo y persuasión, de Pedro Reigadas. Antes que nada quiero agradecer a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, particularmente al jefe de publicaciones, Felipe Vázquez, por la invitación para presentar en el contexto de la 15ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo, el texto de nuestro querido maestro, colega y amigo, el profesor doctor Pedro Reigadas Robles Gil. Sirva este evento como un homenaje de reconocimiento y agradecimiento al doctor Reigadas por todo lo que generosamente ha hecho por la UACM como primer coordinador del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, como fundador de las licenciaturas de Creación Literaria y Filosofía e Historia de las Ideas, así como asesor del área de investigación del rector Enrique Dussel Ambrosini. El libro que hoy presentamos en esta emblemática plancha de concreto que algunas veces deviene en Altepetliolotl, es decir, en el corazón mismo del pueblo, cuando éste toma conciencia no solo de su potencialidad, sino también de sus potestas y en ese sentido de su soberanía, es un texto que constituye, sin lugar a dudas, un parteaguas en la historia, la teoría, la praxis y la docencia de la argumentación a nivel mundial. ¿Con base en qué elementos sostengo dicha afirmación que para algunos, en su mayoría los creadores literarios, constituye un escándalo y para otros, en su mayoría los filósofos, constituye un atrevimiento? Expongo mis razones. En primer lugar, porque el texto que nos convoca y provoca rompe, permítanme el énfasis reiterativo, argumentativamente con el paradigma reduccionista, hegemónico tradicional de la argumentación humana como algo exclusivo del ámbito de la racionalidad lógico-cognitiva, para situarla y desplegarla también, y remarco el también, desde el ámbito de la emotividad, la intuición, el deseo, la creencia y la intersubjetividad. En segundo lugar, porque constituye, desde una perspectiva no eurocéntrica, transmoderna y en clave de liberación, la historia, el sentido y la forma de argumentación a nivel mundial, poniendo especial énfasis en la genealogía, es decir,
los orígenes y los precedentes que ésta ha tenido en los pueblos originarios del continente llamado americano. Aquí pues encontramos una historia de la argumentación que no existe en ningún otro texto, es decir, la propia creación de los pueblos originarios de América. En tercer lugar, porque al desplegar el arte de argumentar más allá de la lógica analítica y situarla también dentro del ámbito de la dialéctica erística o arte de tener razón, dentro de la retórica o arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir, dentro de la semiótica o teoría general de los signos que permiten la comunicación entre individuos con sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción, así como también dentro del análisis del discurso o estudio sistemático del discurso escrito o hablado como un hecho de comunicación y de interacción contextualizado, cognitiva, social, política, histórica y culturalmente, consigue el doctor Reigadas situarla como un elemento constitutivo del sujeto, a saber, la ineludible condición humana de argumentar. Esto ya presupone un desmontaje que permite afirmar la existencia de filosofías en todas las culturas del mundo. Esto ya rompe con una visión eurocéntrica de la definición tradicional de filosofía. Eso lo encontramos en el texto. Una razón más por la cual creo que este grueso texto de 839 páginas constituye un hito o punto de referencia en la teoría y praxis de la argumentación a nivel mundial, e insisto, a nivel mundial, es el locus enunciationis, desde el cual se ubica nuestro autor, no solo para deconstruir o desmontar críticamente la visión histórico tradicional de la argumentación, sino también para desplegar la arquitectónica de su propia propuesta argumentativa. Ese locus enunciationis es el de la teoría crítica, o mejor dicho, el de las teorías críticas, entendidas estas en el sentido que la ha desarrollado desde la primera escuela de Frankfurt, pasando por los estudios decoloniales hasta la filosofía de la liberación de corte dusseliano, es decir, el lugar epistemológico, social, sexual, racial, hermenéutico, político, pedagógico, económico, estético, pulsional, emocional, etcétera, 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 de los que por factores socioeconómicos de diversa índoles les ha sido negado intencionalmente su derecho a argumentar, y lo que esto implica, es decir, el locus enunciationis de la elaboración de ese texto es el lugar de las víctimas del sistema vigente. Quizás sea ese precisamente el acierto más relevante de esta publicación, que a un precio sumamente accesible, permítanme el comercial para que lo compren, el sello de la editorial de la UACM pone en nuestras manos, a saber, expone nuestro autor la genealogía, los orígenes, los precedentes y el despliegue del arte de argumentar desde el lugar del otro, en el sentido no solamente levinasiano, es decir, de la interpelación del infinito, sino también desde la perspectiva dusseliana, es decir, desde la exigencia de la justicia aquí y ahora. Este movimiento ético-político-epistemológico le exigirá a nuestro autor, es decir, desmontar toda la tradición argumentativa tradicional, desmontar esa tradición y elaborar una arquitectónica, una propuesta. Ese movimiento ético-político de situarse en el lugar del otro le exigirá a nuestro autor no solo rehacer la historia de la argumentación en la línea de un Walter Benjamin, es decir, visualizar lo que es encubierto, sino también emplear marcos categoriales otros, que están más allá de las limitadas teorías tradicionales, los cuales le permitirán, los marcos categoriales otros, le permitirán a nuestro autor comprender en el sentido profundo diltiano la compleja realidad del sentipensar argumentativo otro, emotivo, cultural, sociopolítico, etc. La estructura del texto no es ingenua, obedece, como veremos a continuación, a una estrategia expositiva intencional. De entrada, el prólogo,
que redacta el profesor Enrique Dussel, presenta la obra como, cito, verdadera novedad que rompe con una visión reduccionista de la argumentación y que debe ser acogida. Miren, para que el profesor Dussel diga debe ser acogida, es que hay allí un imperativo categórico, diríamos, que debe ser acogida como una saludable aportación crítica. Sin embargo, el autor del prólogo, Dussel, lanza al autor del texto el desafío de elaborar en un futuro no muy lejano, cito, un arte crítico de argumentar que sea plenamente latinoamericano. Es decir, que haga una recepción de lo que el mismo Dussel y otros, Mignolo, Quijano, Grossfogel, Nelson Maldonado, etc., denominaron la llamada diferencia postcolonial. La pretensión consistiría en ordenar, dice el exrector de la UACM, todo el material a partir del otro, del silenciado, del oprimido, del excluido, del pobre, del pueblo postergado. Una teoría crítica del arte de argumentar, pongo unos paréntesis y digo, nótese el nuevo título que le propone el doctor Dussel a nuestro autor, teoría crítica del arte de argumentar, como y con sentido liberador que sabe situar el hontanar arquitectónico categorial desde la periferia, desde abajo, desde la mayoría de la humanidad empobrecida. Ni tardo ni perezoso, como dirían en mi pueblo, Pedro le responde al doctor Dussel en el prefacio del libro que ahora presentamos. Comienza con la exposición de un tema inédito en los círculos de la academia tradicional, el cual titula La filosofía y práctica de la argumentación en el continente. Una frase es demoledora, cito, prácticamente todos los pueblos originarios, yo especifico amerindios, tienen una filosofía de la verdad, de la evidencia, que da o daría lugar a matices diversos en la perspectiva de la argumentación y de la lógica. Fin de la cita. Con base en ese planteamiento, el doctor Reigadas despliega una cascada de ejemplos mediante los cuales demuestra la complejidad del sentipensar crítico-argumentativo de los pueblos originarios de América. Por ejemplo, entre los quechuas, la verdad está asociada a la sabiduría y lo verdadero ligado a lo justo. Para los coras, es relevante la conexión de la mente del hablante con la creencia del interlocutor. Entre los inuit se liga la salud y la verdad en una interfase entre la argumentación visceral corporal y la lógica. La Ixtlamachilistli de los nahuas vincula saber, sentir y verdad. Esta última, la verdad, es el principio fundamentado, suficiente, adecuado, relevante y consistente. Para los purépechas, la verdad es tal en tanto veracidad para el sujeto, rectitud moral de la cultura y adecuación de la sociedad desde la conexión del ser humano con el cosmos. Desde la perspectiva de los tojolabales, la verdad es consubstancialmente un hecho de intersubjetividad. Para los Kashinagua, la verdad está ligada a la razón de la imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la respuesta al doctor Dussel en la primera parte, pero en la segunda parte del prólogo, después de hacer una breve pero sustancial radiografía de la argumentación continental en los últimos años, en la cual reconoce el protagonismo y la relevancia que ha tenido la práctica docente y de investigación de la profesora Julieta Haidar, que está por llegar, responde a la interpelación dusseliana de la siguiente forma, cito, aunque es preocupante que no exista una orientación propia latinoamericana y que poco se trabaja todavía en una perspectiva decolonial, creemos que existen condiciones para desplegar ese movimiento que empieza por la asimilación del estado del arte mundial y los barruntos de asunción de lo propio. Es fin de la cita. Eso último será justamente lo que hará Pedro en las restantes 3 partes del libro, a saber, primer parte, la argumentación, donde trata de comprender su naturaleza en función de los diversos enfoques teóricos
de las distintas finalidades comunicativas que persigue, de su tipología y sus funcionamientos particulares. La segunda parte expone la nueva teoría de la argumentación, donde se sitúa desde la Segunda Guerra Postmundial, y tiene características distintivas que la alejan del enfoque grecolatino, medieval, renacentista y post-renacentista. Por ejemplo, al hablar de lógica, expone la aplicación de la lógica no silogística a la argumentación, desde la lógica formal, la lógica dialéctica, la lógica propedéutica, las teorías del malentendido, etcétera, etcétera. No quiero concluir mi participación sin antes mencionar que Pedro siempre piensa en su lector. Esto lo tengo como experiencia. Los libros que hemos trabajado siempre estamos discutiendo cómo podemos comunicar de la mejor forma el contenido del texto, y esto implica ponerse en el lugar del lector, y Pedro siempre lo hace, particularmente si es estudiante. Lo toma en serio, lo acompaña, lo hace cuestionarse a fin de que crezca en su personalidad intelectual, y esto encontramos aquí en el texto, particularmente en los anexos. En los anexos Pedro va siempre poniendo ejemplos, va clarificando conceptos, y en la última parte hace una especie de servicio, diría yo, una diaconía a los creadores literarios, explicando una serie de conceptos que son propios de su ámbito de conocimiento. No es la intención de una presentación detallar el contenido de la obra que ahora nos convoca y provoca, pero sí despertar el interés por leerla. La riqueza del libro El arte de argumentar, sentido, forma, diálogo y persuasión del profesor Reigadas irrumpe con solo mencionar, aunque sea indicativamente, algunos temas de enorme actualidad y relevancia que pueden debatirse a partir de sus planteamientos. Uno de ellos es el problema del marco categorial para enfrentar el estudio sobre la filosofía y la argumentación de las culturas originarias de Amerindia. Otro tema a discutir sería sobre la pertinencia del concepto de transmodernidad. Él hace una asunción de esta categoría que ha desarrollado el profesor Enrique Dussel. Sin embargo, allí yo tengo mis diferencias. Otro tema sería pues discutir sobre la pertinencia del concepto de transmodernidad para designar a la nueva era pluriversa, pluriargumentativa de la humanidad, pues se sigue teniendo como criterio de demarcación, al menos de manera nominativa, al menos hablando, pues sigue teniendo como criterio de demarcación, al menos nominativa, de esa posible nueva realidad a la modernidad. Analógicamente hablando, equivaldría a designar la superación de la Nueva España por el proceso de independencia como Trans Nueva España y no como México independiente. Como pueden ustedes darse cuenta, pues todos estos temas en el actual contexto mundial en general y en el caso específico de nuestro país son de una enorme actualidad, porque la violencia, es decir, la irracionalidad, la no argumentación o la argumentación estratégico-instrumental nos ha desbordado por todas partes y de muchas formas. Y en ese sentido el llamado del doctor Reigadas a atender el sentipensar argumentativo crítico, el apelo al sentipensar, se nos presenta como una exigencia. El texto, El arte de argumentar, sentido, forma, diálogo y persuasión, es, como hemos visto, una obra cuya lectura es ampliamente recomendable. Muchas gracias por su atenta escucha. Muchas gracias, damos gracias al doctor Contreras Colín. Daré la palabra al autor Pedro Reigadas, daré una semblanza curricular. Pedro Reigadas es doctor en antropología, con estudios de posgrado en lingüística, ciencias del lenguaje y filosofía en México, Francia y Canadá. Lingüista y cineasta. Obtuvo el premio INA Vicberto Jiménez Moreno de investigación lingüística en 2008. Fue fundador del área de filosofía del Instituto de Educación Media Superior del DF.
de las licenciaturas de Literatura y Creación Literaria y Filosofía e Historia de las Ideas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la que fue coordinador del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, cofundador de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha publicado 20 libros en el campo de las ciencias sociales y humanidades, el periodismo y la literatura, en especial como poeta. Es especialista en análisis de discurso, semiótica de la cultura, historia de la filosofía, argumentación y filosofía del lenguaje. Fundador de El Tiempo que Resta, AC, y del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos. Actualmente es profesor de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Le damos la palabra al doctor Reigadas. Gracias. Bueno, pues primero que nada, gracias a la UACM por la revisión de este texto, que no es fácil. Justamente en estos días la UACM sufre embates, ¿no?, por la labor que hace de educación popular en toda la Ciudad de México, ¿no? Y pues esto es parte de la labor de la universidad. Gracias a Felipe, a Carlos, que estuvo antes en publicaciones cuando arrancó el libro, ¿no?, y a los presentadores Juan Manuel y Julieta, que le va a tocar al final porque el tráfico de la ciudad la atrapó, ¿no? Y además de agradecer profundamente esta segunda edición corregida y aumentada del Arte de Argumentar, pues quisiera comentar con ustedes, compartir un poquito algunos elementos, ¿no? Primero que nada, la cuestión de la historia de la argumentación, ¿sí? Si nosotros quisiéramos ver una línea de continuidad en el pensamiento occidental, ¿no?, probablemente el surco más profundo es el de la historia de la argumentación, que tiene en lo que es patente 25 siglos, ¿no? Y si rastreamos las fuentes asiáticas y africanas de las que se alimenta Grecia, pues todavía más lejos, ¿no? Esa historia tuvo el fundamento para dividir los problemas de la propiedad en Grecia, ¿no? O sea, fue una herramienta ligada al sistema de propiedad esclavista, ¿no? Después fue la base de la educación del Imperio Romano. Si algo estudiaba el noble o el classicus romano, era argumentación, ¿sí? Y después esa historia tuvo la continuidad en el sistema de enseñanza medieval del trivium, ¿no?, que era esencia del conocimiento de 10 siglos, ¿no?, el trivium, y luego acompañado del quadrivium hacían el septenium, ¿no? Y ese saber empezó a disminuir, a ser opacado, eliminado, transformado, combatido en los procesos renacentistas, pero no en todos lados, ¿no?, ni de la misma manera, y en particular en América Latina, en su condición colonial siguió enseñándose argumentación prácticamente de manera permanente. Y después de la irracionalidad de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que el capitalismo mundial impulsa, resurgen los estudios de la argumentación prácticamente inmediatamente que acaba la guerra en 1947. Y hoy en día el campo de la argumentación es nuevamente de una extensión que representa parte de la oicúmene, ¿no?, contemporánea, porque vemos congresos de argumentación en Tokio, en la India, en Chile y por supuesto en toda Europa, Estados Unidos y Canadá, ¿no? De manera, damos la bienvenida a la doctora Haidar, ¿no?
ya te va a tocar hablar al final, ¿no? Entonces, este campo mundial, ¿no? ¿Sí? Es un núcleo central del pensamiento contemporáneo otra vez, ¿no? Por eso es que decidí agregar a esta segunda edición corregida y aumentada un anexo de historia de la argumentación en Occidente, ¿no? Porque no se encuentra, ¿sí?, en español, ¿no? En realidad no es una historia, es un apunte, o como decía Barthes cuando hizo el trabajo sobre retórica, es apenas una ayuda a memoria, ¿no?, de un proceso tan extenso. Pero la vida no me ha dado tiempo para hacer un libro particular sobre historia, y como en 10 años ya que salió el texto no ha salido ninguna historia, pues decidí esa ayuda a memoria compartirla, ¿no? Y socializarla como un anexo, ¿no? Ahora, obviamente la historia de la argumentación va más allá de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Es de una riqueza enorme en la India y en China, pero meterse a esas honduras, pues ya tiene más de 800 páginas el texto, ¿no? De manera que lo que decidí en el prólogo, en respuesta al doctor Dussel, es hacer una nota sobre el campo menos estudiado, menos desarrollado, que es el de las lenguas y culturas originarias en el continente, ¿no? Está en elaboración, está en proceso la retoma del pensamiento crítico histórico de América Latina, o pensadores como los filósofos de la liberación, para pensar desde este mismo lugar de América Latina en la contemporaneidad el enfoque, ¿no?, que tendría la argumentación desde este punto de mirada, ¿no? Pero hay muchos avances, no solo míos, sino de mucha gente, ¿no? Y de hecho en un pequeño conjunto de conferencias que hicimos en la UACM empezamos a abordar sobre la argumentación crítica. Hace unos años dimos 5 conferencias, ¿no?, sobre este punto, pero no han llegado al nivel de madurez como para hacer un texto para compartir, porque es un proceso muy largo, muy prolongado, ¿no? Y las 12 paginitas que hay aquí en el prólogo sobre la argumentación en lenguas y culturas originarias costó 5 años de investigación, ¿no? Sí, porque la continuidad de estos procesos es muy larga, ¿no? Cuando tomamos justamente una materia con la doctora Haidar en la licenciatura en lingüística en 1992, empezamos a adentrarnos en la argumentación que nos rompía la cabeza. En ese entonces nos daba dolor de cabeza, nos interesaba, pero nomás no entraba, y decidimos hacer la tesis, ¿no?, con ese enfoque, sobre todo ya en la maestría en lingüística, y también la maestría en ciencias del lenguaje en Francia, y todos los estudios posteriores centrados en la argumentación. Concluimos la tesis en 2002, y producto de la reelaboración de esa tesis fue la publicación en 2005 de este libro. Pero la retoma de ese pequeño prólogo, de esas notas, bueno, fueron un trabajo de 2010 a 2015, es decir, ya 23 años bordando sobre estas cosas, ¿no? Entonces, y más todo lo que está socialmente detrás. Obviamente, para tener esos enfoques críticos, pues está la labor que menciona Juan Manuel, de Dussel, de Miñolo, de tanta gente en América Latina, o en el campo específico de la argumentación y ciencias del lenguaje. La doctora Haidar pues había trabajado ya 20 y tantos años y había hecho un recuento muy laborioso de las teorías de la argumentación mundial, que le había llevado también mucho rato, ¿no? Sí, yo, al ser discípulo de ella, bueno, pues ya me montaba sobre esos hombros, ¿no? Entonces, el otro anexo que tiene el libro como un agregado es un anexo sobre las figuras retóricas, y ese anexo
es otra vez un punto crítico. En general, en las vertientes dominantes, en lo que llamamos la mainstream, no aparecen, ¿no?, las figuras. Sin embargo, son fundamentales para la estética, para el área literaria, y repetidamente varios profesores me dijeron: ¿por qué no trabajaste esa parte, ¿no? Y entonces, en respuesta a esos profesores de enseñanza de las artes y de la literatura, hicimos el anexo de figuras retóricas, ¿no?, que en la contemporaneidad fueron trabajadas de manera suprema y sistemática por el grupo MU de Bélgica, ¿no? Entonces, y en México, en América Latina, pues la labor muy grande de Elena Beristain, ¿no? Entonces hicimos ese anexo con fines sobre todo didácticos, ¿no? La otra cuestión del libro se refiere al cuerpo del texto, a la mayor parte del libro, que venía desde la edición de 2005. Esa decidí mantenerla prácticamente intocada, ¿no?, porque también los textos pues tienen su historia, ¿no? Entonces eso, nada más corregí algunos errores, datos, detalles, aspectos bibliográficos, porque la primera edición había sido un poquito más descuidada, ¿no? En esta ocasión hubo mucho más atención y entonces mejoró mucho en varios aspectos, ¿no? Esa edición, lo que quiero aquí es como clarificar el punto de vista crítico desde el que estaba hecho, ¿no? Por un lado, el lugar de enunciación de nuestra América implica la posibilidad de integrar lo que queda disociado a nivel mundial, ¿sí? Porque en los centros dominantes se pelean hasta la muerte unos con otros, ¿no? Y hacen caso omiso del otro, ¿no? Entonces, uno de los aportes que, por ejemplo, en discurso ya tiene la doctora Haidar, ¿no?, es ese contacto en el análisis del discurso. Lo que hicimos también nosotros desde el punto de vista de la argumentación es poner a dialogar desde nuestra propia mirada todos esos puntos de vista, ¿no? Es un proceso de integración que considera la parte lógica, ¿no?, la parte del diálogo, la parte retórica y la parte de las ciencias del lenguaje, ¿no? Y también el punto de contacto entre lo retórico, lo pragmático y lo hermenéutico, ¿no?, que es un continuo de suma importancia en la actualidad y en especial en América Latina, ¿no? Con muy diversos autores, ¿no?, como por ejemplo Beuchot en la UNAM, ¿no? Ahora, la cuestión de ese punto de vista integral es muy importante porque, de alguna manera, desde el punto de vista del método, para mí es más poderoso un enfoque metodológico que es capaz de explicar la causa de lo que otras teorías ven solo como efecto. Es decir, para mí el punto de vista dominante que estudia la lógica, la pragmadialéctica y las falacias se quedan en ver los efectos de algo que causa esos argumentos. Al integrar las teorías, nosotros logramos explicar la causa de eso que analizan la inmensa mayoría de los argumentadores, tanto en la UACM como en México y en el mundo, ¿no? Se quedan en la superficie y analizan algo que en realidad se vuelve insustancial porque lo que explica esa superficie es más hondo, ¿no? La otra cuestión es que el efecto de integración produce automáticamente una serie de saberes que emergen por la simple organización y puesta en contacto, ¿no? Ahora, en ese proceso, más allá de las falacias de la lógica informal, del pensamiento crítico y de la pragmadialéctica, bueno, remarcamos en la manera de construir ciertos aspectos, porque en realidad de la argumentación hay una sinfín de textos y de historias, ¿no? La que aquí se construye pone en relieve la dimensión
contextual, ¿no? Desde el cuerpo hasta el orden social, ¿no? O el cuerpo social, como a veces se le dice, ¿no? Pone en relieve, además de la parte contextual, esta parte de la pragmática del giro lingüístico y pragmático del siglo XX, ¿no? Pone un acento sobre la emergencia del estudio semiótico y en particular visual, ¿no? Porque vivimos pues la era del homo videns, ¿no? Decía Sartori, ¿no? Es decir, estamos insertos en un mundo de lo virtual y de lo visual, ¿no? Y entonces por eso algunas notas que hoy podrían ser mucho más desarrolladas, pero esa parte, por ejemplo, decidí no avanzar más por ahí. Justamente con la doctora Haidar y Himate Welsh se publicó un texto donde se integran muchos autores que tratan el punto de vista semiótico, otros textos que ha hecho también la doctora Haidar, y ahí incluimos un pequeño artículo. Entonces aquí ya decidí no ampliar esa parte. El otro punto de vista emergente que está ahí es el de la polémica, ¿no? La vertiente de la erística. Entonces esa tampoco ocupa mayormente a la corriente dominante, y sin embargo en la erística y en el escándalo que aparece ahí, pero también en su contraparte más honda, que es el silencio, ¿no? Están motivos vitales, profundos de la argumentación, porque justamente en un texto que hicimos alguna vez en Canadá, que es muy socorrido por allá, ¿no? Se interesaron mucho porque abordamos exclusivamente sobre el aspecto de cómo, para que emerja la palabra argumentativa, tiene que haber ya una constitución del sujeto y del poder, ¿no? ¿Sí? O sea que en el silencio o en la palabra ya están contenidos muchos de los procesos que después simplemente emergen en la argumentación, ¿no? Eso lo trabajamos a partir de Puccinelli Orlandi, que es un trabajo fabuloso sobre el silencio y el discurso, pero también a partir de Walter Benjamin, ¿no? Y su idea radical sobre la ley y la violencia, ¿no? Otro punto de vista que está en el entretexto, ¿no? Pero que requeriría un trabajo mucho más detallado, profundo, sistemático, es el punto de vista de la mujer. Yo lo que hice fue más bien como integrar esos puntos de vista, pero sin la epistemología feminista no sería posible el futuro de la argumentación, ¿sí? Y la epistemología feminista ha aportado una posibilidad de conocer y practicar la argumentación más allá de la competencia y del sobresalir del individuo aislado, ¿no? Para plantear alternativas de compartir, de comunalidad, ¿no? ¿Sí? Que son invaluables, ¿no? Para la contemporaneidad y para el futuro. El otro punto de vista es sobre la emoción, ¿no? En la que autores como Michael Gilbert, que fue profesor nuestro allá en Canadá, hizo un texto sobre los modos de la argumentación muy importante en el 94. Ya en los tiempos posteriores, Christian Plantin, por ejemplo, que fue maestro nuestro en Francia, hizo un libro muy acucioso dedicado a la emoción desde el punto de vista discursivo, ¿no? Y es una cuestión fundamental para nosotros. De hecho, otro texto extenso que trabajamos sobre el rizoma de la racionalidad se dedica exclusivamente a los lazos entre el lenguaje y la emoción, ¿no? Y finalmente otro punto que es apenas esbozado en este libro es la intuición, la creencia y la argumentación. Para mí ese ha sido el punto fundamental de trabajo de los años pasados y probablemente de los años futuros, ¿no? O sea, en un proceso como siempre paradójico, ¿no? A través de la racionalidad yo encontré el punto de vista más profundo en la interioridad, en el silencio, en la emoción, en la intuición, ¿no? Y hacia allá se han dirigido muchos de mis quehaceres, ¿no? Y probablemente se dirija
mucho de mi tiempo futuro hacia esa parte, ¿no?, del encuentro de la magia, ¿no?, en una paradoja, ¿no?, de defender esta parte de la racionalidad para encontrar finalmente en el núcleo más profundo del silencio y del ocultamiento, ¿no?, esa parte de la intuición, esa parte de la conexión con la totalidad, ¿no? Y bueno, por último diría que el texto va acompañado de pequeños análisis que hoy corregiría y detallaría en mucho, pero no quise hacerlo por lo que les comento de mantener ya el cuerpo del texto prácticamente como tal, ¿no? Está dedicado a la primera declaración de la selva lacandona, que es precisamente también un poner el acento en desde donde se mira, es decir, desde nuestra América. O sea que desde el inicio del libro pues tenía ese punto de anclaje, ¿no?, que constituye uno de los textos valiosísimos de la historia contemporánea y que tiene su fundamento, que apenas anoto en el prólogo, ¿no?, que corre a la primera declaración de La Habana, que corre hacia las fuentes de los grandes misioneros, ¿no?, de la colonia, etcétera, ¿no?, en vertientes de argumentación que todavía esperan su teoría profunda, pero bueno, poco a poco se construye esa historia, ¿no?, y pues ojalá encuentren en este libro una fuente de inspiración y de apoyo, ¿no? Y muchas gracias a todos y los presentes. Por desgracia tenemos creo que 6 minutos nada más. Finalmente hablará la doctora Julieta Haidar. Voy a leer rapidísimo una ficha. Julieta Haidar es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, división de posgrado, donde ella es la titular de la línea de investigación Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura. Ha coordinado la publicación de varios libros, es autora también de varios libros. Ha publicado artículos y capítulos en libros colectivos y en revistas especializadas en España, México, Ecuador, Inglaterra, Italia, Venezuela, Estonia, Canadá, Brasil, Puerto Rico y República Dominicana. Es miembro de varias organizaciones nacionales e internacionales de lingüística, análisis del discurso y de semiótica. La ficha era más larga, pero bueno, ya tenemos el tiempo encima. Sí. Doctora. Tenemos 20 minutos. Ok, ya. Vamos a empezar rápidamente, entonces no quiero hablar muy rápido porque no me entienden por mi portuñol, pero me está presionando mucho con el tiempo. Ya hablaron mucho, hablar por último es bueno, pero no tan bueno quizás, porque ya hablaron mucho de todas muchas cosas que iba a platicar yo. Pero en primer lugar, yo quisiera empezar con la memoria histórica de la construcción de ese libro, sí, de ese libro, toda vez que Pedro ha estado con nosotros durante muchos años trabajando, desde que era más joven, él y yo, éramos más jóvenes desde que empezó la licenciatura, maestría y también un poco en el doctorado, aunque eso antes siempre quedamos en articulación y en contacto como un equipo de trabajo. Por eso yo creo que para mí es un elemento, es un espacio importante poder participar en la presentación del libro, toda vez que en ese libro se condensa la vida académica de Pedro, y no solo porque tiene otros libros también, pero en eso yo creo que es una condensación analítica y sintética muy importante, que en términos del aporte para el español es un elemento muy íntimo, ¿no? Toda vez que es un libro de muchos aportes y es un libro, un compendio que, aunque existen varios libros en español sobre la argumentación, el compendio de la análisis de argumentación está en la lengua inglesa o alemana y no en español. En español hay muchos libros, yo creo que sí que condensan algunas cosas, pero el libro de Pedro busca ese mapeo que hace él, que ya expuso el compañero, que expuso también Pedro, hace un mapeo muy importante analítico que yo creo que
es un aporte incuestionable en la producción sobre la teoría de la argumentación y el campo de la argumentación en español. Entonces, en ese sentido, yo creo que el libro condensa no solo la formación académica e intelectual de Pedro, sino que también cuando empezó con nosotros, él vino como poeta, es un gran poeta también. De ahí, cuando escribe el libro, escribe con la sensibilidad del poeta que va a la filosofía, del poeta que va a la lingüística, del poeta que va al discurso, del poeta que va a la argumentación. En ese sentido, yo creo que su creatividad dentro de la producción del libro está ligada a la producción también que tenía en su veta de la poesía, donde también tiene muchos libros. Entonces, en ese libro yo creo que es importante plantear también que es un hito, como decía el compañero que me antecedió, es un hito como producción científica en temas del campo del análisis del discurso, sin perder la preocupación por un carácter de divulgación o pedagógico. Quiero decir, es un libro que se puede leer a pesar de tan grande, podemos leer por partes, como varias rutas analíticas, como dice Pedro, con varias rutas analíticas, quiere decir que como se puede leer no como una novela, pero él intenta que el libro tan grande no sea tan pesado para la lectura, para que el lector no se canse, pues esa es la idea, y use las estrategias de su formación, que tenía de su formación tanto de lingüista, de análisis de discurso, de la filosofía, como de su práctica como la poesía y la práctica también política que le da el pensamiento crítico. Por eso es un libro que no es solo que para cumplir un hito en su, o sea, un punto en su currículum. Yo creo que es un libro de reflexión crítica sobre lo que, para que sirve la producción académica. Es un pensamiento crítico, un pensamiento en donde él plantea para que serviría pensar sobre la argumentación, no solo como la teoría de la argumentación, porque hay muchos trabajos sobre eso y él lo usa, y después podemos mencionar algunos, pero no me va a dar tiempo. Qué pena hablar por último, qué pena que el tránsito me dejó llegar 1 hora 45 en el tránsito, no pude llegar por eso, me perdona, pero en todo caso yo quisiera dar los puntos fundamentales que tenía anotado del libro, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que ya hablamos de la estructura del libro y Pedro también ahondó más en la estructura del libro. Yo creo que de alguna manera es una construcción teórico-metodológica y analítica que tiene que ver con ese espectro, dar cobertura a varios aspectos que estaban separados, que están separados en algunos libros, que están separados en algunos artículos, y llegar a lo que hemos escrito con él cuando fuimos a Canadá sobre una teoría integrada de la argumentación. Entonces, la teoría integrada de la argumentación se embona con la reflexión de la complejidad. En ese sentido, la complejidad de la transdisciplina es la epistemología, por lo cual se ubicaría la perspectiva de ese libro. Una complejidad quiere decir no solo argumentación en la retórica, no solo en la lógica, como él planteó, no solo con tal aspecto, con otro aspecto, sino la argumentación en todos los aspectos que podría dar o en que se trabaja. Los caminos que abren los libros, el libro son muy grandes. Como dice Pedro, como es un libro de grande alcance, un compendio de la teoría de la argumentación, de la teoría de la metodología de la argumentación y del análisis, en donde él da ejemplos de su análisis, en ese sentido él está articulando la tesis de licenciatura, la tesis de maestría, la tesis de doctorado y otras reflexiones que tuvo. Por eso es un libro de largo alcance. Es un libro en donde quedan partes ubicadas o aludidas, como dice él, para después seguir. Para después seguir, no él. Yo creo que él y otros, todos los otros. O sea, nosotros tenemos un trabajo también de más de 35 años en donde él se integró en el trabajo. Y además puedo decir eso porque yo tengo 70 años y él está más joven que yo. Por eso puedo decir eso, que él se integró cuando estaba más joven en la investigación y con todo el gusto, y a partir de ahí constituyó su familia también. También es importante eso decir. Por eso la emoción también es muy importante en la argumentación, porque
en relación con su trabajo académico, es muy importante cuando él escribe el rizoma de la racionalidad, él parte de un punto de la neurociencia, en donde en la neurociencia ya se plantea, más allá de la filosofía, de la psicología que trabaja la emoción, se plantea que la cultura y el desarrollo de la humanidad empezó con la emoción y no con la razón. O sea, está contra el pensamiento cartesiano, contra el pensamiento positivista. En ese sentido es la relación recursiva en la complejidad no es razón-emoción, sino que es emoción-razón. Esa es la posición de la neurociencia que retoma desde la filosofía. Esa posición de la emoción-razón en la argumentación es una posición novedosa en la emoción, porque antes la argumentación era totalmente aristotélica, era una argumentación totalmente racional. Era la argumentación a partir de las premisas, del silogismo, de las pruebas, o la argumentación en la ciencia axiomática, o otros tipos de argumentación. Pero cuando vemos que la argumentación está en todos los campos semióticos discursivos, y cuando vemos que la argumentación está en toda producción cultural, y cuando vemos que la argumentación está en todos los sujetos desde que nace, o sea, desde que el niño no tiene que hablar la palabra, porque después vamos a ir a la argumentación visual y paraverbal y no verbal. Cuando el niño, sin hablar la palabra, empieza a contestar o refutar con el berrinche, ya es refutación argumentativa. El berrinche del niño ya es una refutación argumentativa, fuera de la palabra. Después viene la palabra, pues entonces con la palabra está pegada a la argumentación. En ese sentido es que él plantea en el libro que todos somos argumentadores, pero todos somos argumentadores desde el inicio que nace el bebé y que va adquiriendo una sociabilidad, va aprendiendo la argumentación en la gestualidad, que es lo paraverbal. También lo visual. Entonces yo creo que ese aporte varios aportes del libro que tienen que ver tanto con la historia de la argumentación, que me parece importante que se coloque como anexo. Me parece importante también, aunque hay otros textos que abundan mucho más, pero ese texto es un aspecto pedagógico de las figuras retóricas, también un anexo. Y creo que en términos del libro lo que enfatizaría más era la parte de la crítica que él hace. Por ejemplo, hace algunas críticas positivas, porque nosotros, y eso me da mucho gusto, nosotros desde que estamos dando hace 40 años de docencia, Pedro también es docente, investigador, pero también tiene una práctica diferente, otras prácticas diferentes que tiene él. Nosotros seguimos siendo docentes investigadores, pero él aprendió, creo que desde que entró con nosotros, su pensamiento fue un pensamiento crítico, desde siempre fue un pensamiento crítico. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno de los grandes aportes del libro es que en cada momento él expone las teorías, pero hace un comentario crítico. Pero el comentario del pensamiento crítico no es para decir nosotros somos los buenos. O sea, en la complejidad de la transdisciplina y en el pensamiento crítico con la ética, que procuramos defender siempre, no es la idea de decir tenemos la verdad, o soy el mero, como dicen, o soy el bueno. Esa no es la verdad. La posición es colocar la producción, incluso a discusión. Y ese libro está en discusión, como toda la producción que hacemos nosotros. Está en discusión porque es un libro abierto, es un libro de reflexión, es un libro que, como él mismo planteó, no está acabado en muchas partes, está aludido en muchas partes, aludidas para continuar. Por ejemplo, un elemento importantísimo que nosotros ya habíamos empezado a trabajar en antropología y que él de alguna manera continuó trabajando, que nosotros hemos trabajado, era justamente en escuela de antropología, descubrir en las culturas ancestrales de Mesoamérica y de América Latina, descubrir qué elementos nos pueden aportar para Occidente. Y eso hemos trabajado muchísimo en la memoria de la cultura. Ya voy. En la memoria, que conste que me están cortando, pero bueno, que me están cortando, que conste. Que no me dejen argumentar sobre el libro, me da mucha pena, pero me da. Otro elemento importantísimo es la memoria con la argumentación, que también él trabaja, que tiene que ver con la memoria de la cultura, la memoria histórica y la memoria discursiva y semiótica. Entonces yo creo que infelizmente no hay tiempo, yo no tengo
no tuve mucha culpa porque es el espacio de la ciudad, 1 hora y 45 minutos. Me da mucho gusto estar presente, mucha emoción también, por supuesto, más que académica también, la emoción de poder participar en esa presentación, de ese producto. Yo creo que desde CITES es muy importante, muy valiosa, y creo que marca un hito en la reflexión sobre la argumentación, un hito pero que abre caminos porque muchas cosas están aludidas y no se pudieran desarrollar. Si hubieran desarrollado serían 4 tomos, es imposible. Con este tomo él solo alude y hace algunos comentarios a lo cual se invita a todos ustedes a continuar y a comprar el libro, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Felipa Haidar, gracias al doctor Andreas Colín, muchas gracias a Pedro Reigadas. El libro está aquí a la venta al 50% de descuento, aquí al lado, cuesta 180 pesos, está bastante cómodo, es un gran libro. Esperamos el segundo tomo publicarlo el año siguiente, espero que ya nos lo dé el doctor. Les agradezco muchísimo por su asistencia.